Muy bien, estimados amigos, vamos a comenzar o continuar la parte práctica del tema 1 de la unidad 3. Vamos a ver el tema de consultas. Hemos explicado ya todo lo que es el servidor de base de datos, el servidor de MySQL, que es una base de datos y todas esas cosas. Vamos a entrar ahora al tema práctico. Entramos al MySQL o al App Server. El App Server sabemos que es un programa integrado que tiene el MySQL, tiene el PHP y tiene el servidor web. Recordemos que sin el servidor web no hacemos nada. Entonces acá tenemos una parte de MySQL Command Line Client que inicialmente vamos a aprender a manejarla, pero nosotros vamos a usar una herramienta gráfica que se llama SQL Yog. Bien, esa herramienta gráfica nos va a ayudar a tener mejor, a que nuestras consultas sean más rápidas, ¿no? Porque estar escribiendo en la línea de comandos es un poco tedioso y un poco lento, ¿no? Entonces, aparte de esto, el SQL, el App Server trae un PHPMyAdmin, que inicialmente cuando apareció esto del PHP en los años 90 y tantos, 98 creo, salió, ¿no?, como la parte gráfica del MySQL. Pero digamos que hay otros IDEs o otros programas que ya lo han superado, como en este caso el SQL Yog, que es muy parecido inclusive al SQL Server, ¿no? Entonces, para comenzar a manejar algunas de las sentencias, recordemos que cuando nosotros tenemos el MySQL o cuando vamos a hacer sentencias SQL, tenemos dos tipos de sentencias: las de definición de datos, que son prácticamente las que nos ayuda a crear tablas, y las de definición de datos. O las de definición de datos y las de manipulación de datos. Las de definición de datos es para crear la estructura de las tablas, y la de manipulación de datos nos ayuda a elaborar consultas. ¿Correcto? Entonces, de alguna forma, esto ya lo tenemos listo, ¿no? Entonces vemos aquí el MySQL y aquí viene la interfaz del MySQL. Entonces yo, por decir, aquí no hay nada gráfico, ¿no? Todo es, aquí todo es, hay que escribir código. Por si yo quisiera ver las distintas bases de datos, le digo show databases y le digo punto y coma. ¿Correcto? Y le digo punto y coma. Ya está, show databases, ¿no? Ahí me aparece que solamente hay 4 bases de datos: MySQL, información Exema, que son las bases de datos del sistema, PHPMyAdmin, que es lo que les dije, y Test, que es una base de datos cualquiera también. Aquí yo podría crear una base de datos, ¿no? Algunas de estas sentencias ustedes ya las conocen, son las mismas sentencias SQL. SQL es un estándar, recuerden, ¿no? Entonces yo le digo create database, el nombre de la base de datos, por ejemplo, comercial, ¿no? Y ahí me dice query, ok, un row affected, o sea, una fila insertada o una fila afectada. Correcto. Entonces ahora sí le digo show databases, ¿no? Y ahí me aparece ya la base de datos comercial. Correcto. Para crear una tabla es muy sencillo también. Vamos a crear la tabla cliente. ¿Ok? Abro paréntesis y le digo int id cliente y el tipo de dato, vamos a decirle a id cliente int not null. ¿Ok? Otro, clear razón, varchar de 60 de tipo not null, clear rook, varchar de 40, el rook de 11, char de 11. Vamos a ponerle primero la dirección, varchar de 60 de tipo not null. Es coma lo que separa, o sea, create table cliente, abre paréntesis. Aquí ya no debió abrir nada, aquí me va a saltar un error. Ahí está, voy a volverlo a crear. Create table cliente
¿no es cierto? ID cliente not null, ya está, in not null, ¿no? Clic dirección, no, primero clic razón, esto lo borramos, clic razón varchar 60, ya está. Clic dirección varchar 60, ya está. Clic rook char de 11 not null, clic root char de 11 y clic estado. Bueno, puedo ponerle más datos, ¿no? Estamos haciendo una prueba nomás, ¿no? Un char de 1 para que sea el estado sea 1, correcto, ya está. Ok, entonces al final acá le ponemos un punto y coma. Oh, nos faltó seleccionar la base de datos. Entonces selecciono la base de datos de la cual quiero insertar datos, use comercial. Ahora recién, database chain, recién puedo crear esto. Créate database 500, como ya lo tengo, lo voy jalando nomás, ¿no? Clic razón con las direccionales, ¿no? Con las direccionales, con las barras de dirección. Y puedo decirle acá dirección, rook, estado, ¿no? Y ya está. Ok, ahí está. Show tables y veo las tablas del sistema. Tengo las tablas del sistema. Cliente en este caso. De esa forma se crea una tabla. Puedo también modificar, puedo editar, puedo eliminar tablas, ¿no? Con drop databases. Drop database y el nombre de la tabla, o puedo alter table, ¿no? Modificar, le puedo decir, por decir alter table cliente, ¿no? Y puedo trabajar con una serie de códigos, ¿no? Puedo trabajar con una serie de códigos. Bueno, así puedo escribir una serie de códigos también, ¿no? Que nos van a ayudar de alguna forma. Ahí quería crear un constraint, pero eso no está también. Bueno, primero podemos crear una serie de códigos, ¿no? Podemos agregarle inclusive podemos agregar una clave primaria, ¿no? Podemos agregar una clave primaria a cliente, ¿ok? Entonces ahí tenemos la tabla cliente. Ya está. Bueno, no tenemos ningún dato en la tabla cliente hasta ahora. No tenemos ningún dato en la tabla cliente. Ahora vamos a ver cómo se hace esto mismo, pero en una interfaz gráfica. SQL yo, decimos new, aparece localhost root, acá ingresas la contraseña que deben ingresar para entrar al MySQL, ¿no? Y aparece ahora una parte gráfica. ¿Ven que todo lo que escribo en el CLS, en la interfaz de línea de comandos, acá aparece? Todo lo que escribo en el CLS aquí va apareciendo. Correcto. Aquí va apareciendo. Así que, de hecho que tenemos acá también la parte gráfica. Y aquí mismo yo podría crear inclusive tablas, ¿no? Con la diferencia de que ya me va saliendo, ¿no? Tabla, de repente quiero... bueno, primero vamos a... Acá no agregamos una, voy a decirle alter table, clave primaria, no agregamos alter, ¿no? Y se crea satisfactoriamente. En lugar de utilizar esto, vamos a crear una tabla, pero con código, sin código. Me voy a tablas, create table, clic, y acá me dice agregar campo. Por decir, si quisiéramos agregar de factura, le diría id factura, ¿no? Int, sin longitud, clave primaria, fac total o fac fecha, le voy a decir un char de 10, ya, fac total, correcto, de tipo, vamos a ponerle float,
Vamos a ponerle obligatorios fac subtotal, ¿no? Fac IGB venta, IGB de la venta, y vamos a agregarle un campito IGB, así, o sea, ¿con qué IGB se está vendiendo esto? 18, 19, no, porque como ven cambió, y entonces esto es algo que yo he contemplado siempre en mi sistema desde hace muchos años cuando desde que he desarrollado software, siempre contemplaba un campito IGB, bueno, una tabla de parámetros donde puedes manejar de cierta forma, una tabla de parámetros donde puedes manejar todo esto. Ahora tenemos aquí el IGB, ¿no? Ya manejado, ¿no? Entonces, ahora luego de esto tengo, a ver, ¿qué más me falta? Tengo el FAQ, ya, me falta el ID cliente, que tiene que relacionar, ¿no es cierto? Por base de datos, ¿recuerdan? Tengo que relacionar el ID cliente de tipo int, y ya está, ¿no? Y al final vamos a ponerle un FAQ estado. Claro que tiene que tener el mismo nombre, ¿no? La misma descripción. El estado, que también es importante, le voy a poner un inde1 porque las facturas no se eliminan, ¿no? Cambian de estado, ¿no es cierto? Entonces, como no se eliminan y cambian de estado, este haría un update. Comenzaría con un estado 1, ¿no? Un valor por defecto, puedo decirle 1 inclusive a la factura, ¿no? Y cuando ya haga modificaciones o quiera anular, porque las facturas se anulan, no se eliminan, la información financiera no se elimina porque de todas maneras tengo que sustentarla en la SUNAT. Las facturas anuladas yo presento cuáles son en el momento que me hacen auditoría. Entonces, no es propicio o no es factible que se puedan eliminar las facturas y desaparecer del sistema, sino más bien tienen que estar en un estado anulado. Creo la tabla, le pongo el nombre, ¿no es cierto? Le pongo el nombre, factuta creo que puse. Bueno, ni modo. No, y acá le diré no, ahí está, ¿no? ¿Ya? Factura, ¿no es cierto? Entonces tengo, de alguna forma acá ya tengo anexado el ID cliente y acá también tengo anexado a factura. Ya tengo los dos. Para insertar datos es muy simple. Acá solamente esta es una prueba y un recordatorio de la inserción de datos con inserinto. Pero realmente aquí yo puedo insertarlo desde el sistema, el software que haga, desde el programa que desarrolle, desde ahí se va a insertar estos valores, ¿no es cierto? O desde un archivo Excel van a cargarse al sistema que yo esté manipulando, porque imagínense tener que ingresar los valores uno a uno. Si tengo 1000, 10.000, 20.000, 30.000 registros, entonces sería un poco ambicioso querer insertar los registros, ¿no es cierto? Entonces lo que más bien se requiere es insertar estos registros desde un archivo o desde un sistema. Pero aquí vamos a aprender a cómo se usan las sentencias que permiten insertar, manipular y modificar registros. En este caso es insert into cliente values, por decir aquí tendría que saber cuáles son los campos de cliente. Los campos de cliente, yo el value lo estoy usando de frente para que esto se mantenga directo, ¿no es cierto? Entonces acá le digo los valores, son 5 registros, 2, 3, 4, 5, esos son los 5 registros que van a ir ahí, ¿no? Entonces le digo 1, cliente, utlsub, ya, dirección, avenida, RUC, cualquier RUC y el estado 1. Entonces este es el insert into, presiono la tecla, ok, entonces con la tecla F8 ejecuto, ¿no es cierto? Con la tecla F8 corro la sentencia, ¿no? Bueno, aquí se vuelve a correr porque no me vuelve a salir un error porque no puedo insertar dos claves primarias, el mismo número de clave primaria. Sabemos que la clave primaria, los datos de la clave primaria no se repiten, ¿ok? Los datos de la clave primaria no se repiten. Entonces, para saber si esto está insertando correctamente, F8 y ya está, ¿no? Ahí vemos. ID cliente, clic razón, clic dirección,
root y estado. ¿No es cierto? Y estado. Entonces ya lo tengo completo. ID cliente, razón, dirección, root y estado. Ya está. ¿Correcto? Entonces así se insertan los valores. Para actualizar, igualito, ¿no? Update cliente, set la lista de campos que se quiere actualizar. Por ejemplo, si quiero modificar la razón social, puedo modificar más campos, ¿no? Aquí no quiero U, sino universidad privada, ¿no? Telesub, ¿no es cierto? Entonces lo modifico. Le digo coma, si es que quisiera agregar otro campo más. Quiero modificar también la dirección. Y le digo dirección, ¿no? Otra vez. Pero quiero ponerla completa. ¿Correcto? Y si quiero modifico el root. Pero si no, recordemos que tenemos que utilizar una sentencia where. Porque la sentencia where de alguna forma me dice dónde estoy haciendo la modificación. O sea, en qué registro quiero modificar. Si yo no le digo en qué registro quiero modificar, esos valores se van a poner a todas las filas de la tabla cliente. Si tuviera 1000, las 1000 filas, la razón social y la dirección se reemplaza por ese nombre. Se reemplaza por ese valor. Entonces, eso no es lo que yo deseo. Entonces le digo, esto va a modificar mientras el ID cliente sea igual a 1. Como esto no es cadena, simplemente puedo ponerle sin corchetes, o sin apóstrofe. En apóstrofes, ¿no? F8 y me dice un row affected. Para saber si esto se insertó, hago un select asterisco from cliente, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Ahí me aparece que se han modificado esos valores, ¿no es cierto? Universidad privada Telesub, Avenida 28 de julio, RUC, ya está. ¿Está bien? Y listo. En la eliminación, la sentencia es delete. La eliminación, la sentencia es delete cliente o delete from cliente, ¿no es cierto? Mientras que, si yo le digo delete from cliente, el mismo caso de la modificación, me va a eliminar exactamente todos los registros, y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo deseo aquí es eliminar los registros, pero solamente los seleccionados. Ahora, por supuesto que puede darse el caso de que yo quisiera eliminar todo. Si quisiera eliminar todo, o sea, todos los registros de la tabla, ¿no? Por ser una tabla temporal, no sé, entonces uso el delete from cliente. ¿Está bien? Entonces aquí, where, mientras que ID cliente, en este caso solamente tenemos al cliente 1. Si le digo 1, borra el cliente 1 y ya no tengo ningún valor, ¿no? Ya está, ¿no es cierto? Ya no tengo ningún registro. Ya no tengo ningún registro insertado. Muy bien, entonces hemos aprendido a crear tablas, que serían un lenguaje de definición de datos. Hemos aprendido de alguna forma, a insertar registros, o sea, manipular resultados. En este caso, en la parte de inserción, modificación y eliminación. Pero también podemos fácilmente manipular estos datos, propiamente dicho, con la sentencia select. Bien, entonces, simplemente esto nos sirve mucho porque cuando conectemos con nuestro Java, nuestro programa, entonces aquí manejaremos la inserción, la eliminación y la modificación de resultados. ¿Correcto? Muy bien, entonces, listo. Dentro de los tipos de datos, recuerden que tenemos, ahí hemos manejado, por decir, los tipos de datos varchar, char, int. La diferencia entre char y varchar, solo para recordarles, es que los tipos de datos char son estáticos, o sea, es para valores fijos, como en el caso del DNI, es para valores cuyas filas nunca van a cambiar. Por ejemplo, nunca vamos a tener un DNI de más de 8 dígitos o un número de RUC de más de 11 dígitos. Entonces ahí usamos, o para las claves primarias también, ¿no? Las claves primarias son valores, un char de 6, y manejamos 6 valores en todos los casos. Entonces
ahí es donde podemos de alguna forma hacer esto, trabajar así. Bien, entonces, bueno, esto ha sido todo en este punto. Solamente hemos aprendido entonces a insertar resultados y a crear tablas. Gracias.